Amado Padre Celestial, te damos gracias por el don inefable de la vida eterna que nos has permitido a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu amor inmenso que nos abre las puertas de la existencia sin fin en tu presencia. Más allá de las limitaciones de este mundo, Señor, te alabamos porque en tu gracia y misericordia nos ofreces la oportunidad de vivir para siempre en comunión contigo, donde no va a haber más dolor, más tristeza ni muerte. Te pedimos, Abba, que mantengas siempre en nuestros corazones la esperanza de la vida eterna, que vivamos cada día con la conciencia de que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo y que nuestras vidas aquí son una preparación para la gloria que nos tienes reservada. Ayúdanos a vivir de manera que honremos tu nombre, buscando tu voluntad en todo lo que hacemos, sabiendo que nuestra recompensa no está en este mundo, sino en la vida eterna contigo. Te rogamos también por aquellos que aún no conocen la esperanza de la vida eterna, que tu Espíritu Santo toque sus corazones y los lleve a un encuentro transformador contigo, para que también reciban el don maravilloso de la vida eterna y que nuestras vidas sean un testimonio de tu amor y de la promesa, para que todos podamos ver y mostrar la paz y la alegría que solo tú puedes dar. En tus manos confiamos nuestro presente y nuestro futuro, seguros de que nos has preparado un lugar en tu reino. Gracias, Señor, por la certeza que reafirma nuestra esperanza y que nos llena de paz. En el nombre de Jesús, quien nos abre el camino a la vida eterna, oramos. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Aquí es donde leemos la Biblia todos los días. Y hoy, que es 29 de septiembre, vamos a leer Nehemías 11 al 13 y Salmos 126. Los que se establecieron en Jerusalén. Los líderes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieran en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las otras poblaciones de Judá: los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón se establecieron, cada uno en su propia población y en su respectiva propiedad. Estos fueron los judíos y benjaminitas que se establecieron en Jerusalén. De los descendientes de Judá: Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malaleel. De los descendientes de Farés: y Maseías, hijo de Baruch, hijo de Colijosé, hijo de Hazaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. El total de los descendientes de Farés que se establecieron en Jerusalén fue de 468 hombres capaces. De los descendientes de Benjamín: Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maseías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, y sus hermanos Gabai y Salai. En total eran 928. Su jefe era Joel, hijo de Sicri, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hijo de Senúa. De los sacerdotes: Jedaías, hijo de Joyarib, Joaquín, Seraías, hijo de Hilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitoab, que era el oficial a cargo del templo de Dios, y sus parientes, que eran 822 y trabajaban en el templo. Asimismo, Adaías, hijo de Jeroán, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus parientes, los cuales eran jefes de familia y sumaban 242. También Amasai, hijo de Azarel, hijo de Ahzai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus parientes, los cuales eran 128 valientes. Su jefe era Sabdiel, hijo de Gedolín. De los levitas: Semaías, hijo de Jasub, hijo de Asricán,
hijo de Hasabías, hijo de Buní, Sabetai y Josabad, que eran jefes de los levitas y estaban encargados de la obra exterior del templo de Dios. Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zabdí, hijo de Asaf, que dirigía el coro de los que entonaban las acciones de gracias en el momento de la oración. Bacbuquías, segundo entre sus hermanos, y Abdá, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Los levitas que se establecieron en la ciudad santa fueron 284. De los porteros, Acub, Talmón y sus parientes, que vigilaban las puertas. En total eran 172. Los demás israelitas, de los sacerdotes y de los levitas, vivían en todas las poblaciones de Judá, cada uno en sus propiedades. Los servidores del templo que estaban bajo la dirección de Sijá y Gispa se establecieron en Ofel. El jefe de los levitas que estaban en Jerusalén era Nosí, hijo de Baní, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, uno de los descendientes de Asaf. Estos tenían a su cargo el canto en el servicio del templo de Dios. Una orden real y un reglamento establecían los deberes diarios de los cantores. Para atender a todos los asuntos del pueblo, el rey había nombrado como sus representantes a Petaías, hijo de Mesesabel, que era uno de los descendientes de Será, hijo de Judá. Otras ciudades habitadas. Algunos judíos se establecieron en las siguientes ciudades con sus poblaciones: Kiriat, Arba, Dibón, Yecabsel, Jesúa, Moladá, Bet-Pelet, Hazar, Sual, Berseba, Ziklag, Mecona, Enrimón, Sorá, Yarmut, Sanoa, Adulán, Laquis y Aseca, es decir, desde Berseba hasta el valle de Hinnom. Los benjaminitas se establecieron en Gebá, Micmas, Ahías, Betel y sus poblaciones. Anatot, Ananías, Hazor, Ramá, Gitayín, Hadid, Seboyín, Nabalat, Lod y Ono, y en el valle de los artesanos. Algunos levitas de Judá se unieron a los benjaminitas. Sacerdotes y levitas repatriados. Estos son los sacerdotes y los levitas que regresaron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa. Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Hatús, Secanías, Rehún, Meremot, Idó, Ginetón, Abías, Mijamín, Madías, Bilgá, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilquías y Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y de sus parientes en los días de Jesúa. Los levitas eran Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, quien dirigía las acciones de gracias junto con sus hermanos. Bacbuquías y Uní, sus hermanos, se colocaban frente a ellos en los servicios. Los descendientes de Jesúa eran Joaquim, Eliasib, Joyadá, Jonatán y Jadúa. Los jefes de las familias sacerdotales en la época de Joaquim eran de Seraías, Meraías, de Jeremías, Hananías, de Esdras, Mesulán, de Amarías, Joanán, de Melicú, Jonatán, de Sebanías, José, de Harín, Azná, de Merayot, Helcai, de Idó, Zacarías, de Ginetón, Mesulán, de Abías, Sicri, de Minjamín, de Moadías, Piltai, de Bilgá, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joyarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoc, Eber, de Hilquías, Hasabías, de Jedaías, Natanael. Los jefes de familia de los levitas y de los sacerdotes en tiempos de Eliasab, Joyadá, Joanán y Jadúa fueron inscritos durante el reinado de Darío el persa. Los jefes de familias de los levitas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib, fueron inscritos en el libro de las crónicas. Los jefes de los levitas eran Hasabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel. Cuando les llegaba el turno de servicio,
Sus parientes se colocaban frente a ellos para la alabanza y la acción de gracias. Un grupo respondía al otro, según lo establecido por David, hombre de Dios. Matanías, Bacubías, Abdías, Mesulán, Talmón y Acub eran los porteros que montaban la guardia en los depósitos cercanos a las puertas. Todos estos vivieron en tiempos de Joaquim, hijo de Jesúa y nieto de Josadac, y en tiempos del gobernador Nehemías y del sacerdote y maestro Esdras. Dedicación de la muralla. Cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracias al son de címbalos, liras y arpas. Entonces se reunieron los cantores de los alrededores de Jerusalén y de las aldeas de Netofá y Bet Gilgal, así como de los campos de Gebá y de Asmavet, ya que los cantores se habían construido aldeas alrededor de Jerusalén. Después de purificarse a sí mismos, los sacerdotes y los levitas purificaron también a la gente, las puertas y la muralla. Luego hice que los líderes de Judá subieran a la muralla y organicé 2 grandes coros. Uno de ellos marchaba sobre la muralla hacia la derecha, rumbo a la puerta del basurero, seguido de Osaías. La mitad de los líderes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. A estos los acompañaban los siguientes sacerdotes que llevaban trompetas: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Hananí, que llevaban los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Al frente de ellos iba el maestro Esdras. Al llegar a la puerta de la fuente, subieron derecho por las gradas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, pasando junto al palacio de David hasta la puerta del agua, al este de la ciudad. El segundo coro marchaba en dirección opuesta, a lo largo de la torre de los hornos, hasta el muro ancho. Yo iba detrás sobre la muralla, junto con la otra mitad de la gente. Pasamos por encima de la puerta de Efraín, la de Gesaná y la de los pescados, por la torre de Hananel y la de los 100, y por la puerta de las ovejas hasta llegar a la puerta de la guardia. Allí nos detuvimos. Los 2 coros ocuparon sus sitios en el templo de Dios. Lo mismo hicimos yo, la mitad de los oficiales del pueblo y los sacerdotes Eliaquín, Maseías, Minjamín, Micaías, Elijoneai, Zacarías y Hananías con sus trompetas, además de Maseías, Semaías, Eleazar, Usí, Juanán, Malquías, Elam y Eser. Enseguida los cantores empezaron a cantar a toda voz, dirigidos por Israías. Ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta, porque Dios los llenó de alegría. Hasta las mujeres y los niños participaron. Era tal el regocijo de Jerusalén que se oía desde lejos. Contribución para los sacerdotes y levitas. Aquel día se nombró a los encargados de los depósitos donde se almacenaban los tesoros, las ofrendas, las primicias y los diezmos, para que depositaran en ellos las contribuciones que provenían de los campos de cada población y que, según la ley, correspondían a los sacerdotes y a los levitas. La gente de Judá estaba contenta con el servicio que prestaban los sacerdotes y levitas, quienes, según lo establecido por David y su hijo Salomón, se ocupaban del servicio de su Dios y del servicio de purificación junto con los cantores y los porteros. Por mucho tiempo, desde los días de David y de Asaf, había directores de coro y cánticos de alabanza y de acción de gracias a Dios. En la época de Zorobabel y de Nehemías, todos los días los israelitas entregaban las porciones correspondientes a los cantores y a los porteros. Asimismo, daban las ofrendas sagradas para los demás levitas, y los levitas a su vez entregaban a los hijos de Aarón lo que a estos les correspondía. Reforma final de Nehemías. Aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés, y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios, porque no solo no habían dado de comer ni de beber a los israelitas,
sino que habían contratado a Balaam para que los maldijera, aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. Al escuchar lo que esta ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasab, encargado de los depósitos del templo de nuestro Dios, estaba emparentado con Tobías y le había acondicionado una habitación grande. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite destinados a los levitas, cantores y porteros y las contribuciones para los sacerdotes. Para ese entonces ya no estaban en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la maldad cometida por Eliasab al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todas las pertenencias de Tobías. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. Durante aquellos días, vi en Judá que en sábados algunos exprimían uvas y otros acarreaban, a lomo de burro, manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Les advertí entonces que no vendieran sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías para venderlas a los judíos en sábado. Así que reprendí la actitud de los nobles de Judá y les dije: ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esa desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Entonces ordené que cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo, puse a algunos de mis sirvientes en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado, 1 o 2 veces. Los comerciantes y vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Así que advertí: no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecerse más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado como santo. Recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. En aquellos días, también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije. A algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije: no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? A uno de los hijos de Joyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, lo eché de mi lado porque era yerno de Samabalat, el horonita. Recuerda esto, Dios mío.
en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivos deberes. También organicé la contribución de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Salmo 126, Cántico de los Peregrinos. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Entonces, nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y esto nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los canales de los ríos en el Negev. Los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. Los que llorando esparcen la semilla, cantando recogen sus cabillas. Ay, qué bonito salmo y qué tercos somos los humanos porque Dios los condena, les manda convicción, los disparce, guarda un remanente, los vuelve a llevar a Jerusalén. Se escucha su júbilo, dicen, desde lejos, e inmediatamente, cuando se va Nehemías de regreso a Babilonia, el pueblo se vuelve a descarriar, los sacerdotes se vuelven a casar con gente que no corresponde, con gente que les negó la ayuda, que específicamente Moisés les prohibió casarse con ellos, vuelven a trabajar los sábados. Y el problema aquí no era el matrimonio fuera de sus tribus, el problema es que idolatraban, tenían otros dioses y el peligro era el traer la influencia de no tener las mismas creencias y traer esto a tu casa y bienvenirlo en tu casa y hacer promesas que no podías cumplir, de respetar sus creencias o permitir sus creencias y darles la bienvenida dentro de tu casa. Entonces, Padre, nosotros te pedimos, Señor Todopoderoso, que pongamos atención a tus preceptos para nuestras vidas, Señor, y que no seamos rebeldes, que en cuanto se remueva la supervisión de nuestras vidas, nosotros no volvamos inmediatamente al mismo tipo de pecado. Padre, bendícenos con fe, con esperanza, con obediencia y con el deseo de apegarnos a tu voluntad. Hágase esto por tu gloria y por nuestro bien. Amén. Es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama y oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero el día de mañana.